Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con una querida invitada especial. ¿Puedes ayudarnos y decirnos tu nombre completo, por fin? Mi nombre es Dominique Medranda y fui au pair en Estados Unidos por 2 años. Por 2 años. ¿Y a qué ciudad viajaste o a qué estado viajaste? Inicialmente llegué a New Jersey, pero mi host family con la que extendí se mudaron a Texas. Entonces inicié 1 año y medio en New Jersey y el resto de los extra 6 meses en Texas. Te mudaste a Texas con tu host family. Sí. ¡Qué chévere! ¿Y qué tal la experiencia au pair? Cuéntanos una breve descripción. Para mí la experiencia fue lo mejor. Yo creo que es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Conocí un montón de cosas. Es una experiencia que te cambia la vida al 100%. Entonces es una experiencia que te cambia la vida. Es increíble. Yo la disfruté muchísimo. Qué bien, qué lindo. ¿Pero crees que es algo fácil o difícil? Yo creo que sí tienes un nivel de dificultad porque al final de cuentas tienes una responsabilidad y le estás cuidando de la vida de unos niños. Entonces, sí viajas, sí conoces, aprendes y todo lo que sea, pero pues al final estás trabajando. Entonces, si estás dispuesta a cuidar de la vida de los niños y serle el adulto responsable en esa situación, pues sí, es fácil. Si no, pues cuesta un poquito más adaptarse. Claro. Sí, lo que pasa es que muchas chicas dicen como, ay, me voy a Estados Unidos a pasear y así, pero no. Tenemos responsabilidades, sí. Tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que trabajar, no todo es fácil en la vida. Así es. Así como nos dice nuestra querida Dom. ¿Y cuál crees que fue el mayor reto que tuviste al momento de aplicar al programa? Al momento de aplicar al programa, bueno, yo apliqué con límite de edad. Yo estuve, pero con las justitas. Yo cumplí 26 años y empecé el proceso, entonces para mí eso fue como que lo más difícil. Y la conducción. Esa parte sí, porque yo no soy muy buena conductora, entonces sí me costó. ¿Pero ya tenías la licencia o la sacaste cuando iniciaste a aplicar? Ya tenía la licencia, pero nunca practiqué mucho la conducción porque pues aquí uno se mueve fácil en el transporte público, entonces no era necesario. Eso para mí fue lo más complicado. Más complicado. ¿Y crees que sí fue necesario aprender a conducir para poder viajar a Estados Unidos como au pair? Claro que sí. Porque allá todo es muy lejos, entonces si no tienes carro y más aún si vives en ciudades en las que no hay transporte público, no vas a salir, te vas a quedar encerrada y es horrible, entonces es preferible lanzarse a manejar y ya pues conoces y viajas muchísimo si manejas también. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo crees que fue el acompañamiento de APW en tu proceso? ¿Te ayudaron las chicas de aquí? ¿Qué opinas? ¿Qué comentarios tienes? Aquí me ayudaron mucho, en ese momento me parece que fue Vicky quien me ayudó. Ella me ayudó mucho, ella primero me retó porque estaba con límite de edad, pero siempre me ayudó a sacar todos los papeles rápido, me ayudó con la asesoría de todo, la asesoría de la visa para mí también fue muy importante y pues el seguimiento ya allá porque siempre están pendientes de nosotras y si pasaba algo pues siempre se les podía comunicar y así eso siempre me ayudaron mucho. Qué bien, me alegra de escuchar eso. Y ahora sí vamos al tema especial, porque este café tiene un tema especial que es sobre los lazos que puedes tener con personas de diferentes culturas. Entonces, cuéntame, tú, gente, ¿de qué culturas conociste? Principalmente mi host family son descendientes de la India, entonces pues conocí personas de la India y tuve la fortuna de tener una amiga que igual era ecuatoriana, pero mi amiga era de Otavalo, entonces sea lo que sea, si nunca nos hubiéramos conocido ahí en Estados Unidos, pues tal vez nuestros mundos nunca se hubieran cruzado. Claro. Entonces para mí igual esa amistad es la más valiosa que yo tengo en este momento. Qué lindo. Es una gran amiga. Igual incluso estando en el mismo país podemos tener diferente cultura. Sí. Igual allá en Estados Unidos, estando en diferentes países, tienen diferente cultura o diferentes hábitos o pensamientos. ¿Qué piensas sobre esto? Sobre la gente que vive en diferentes estados. ¿Viste mucho, notaste mucho esa diferencia? Sí, allá en Estados Unidos yo siento que cada estado es como un país. Entonces todos tienen como que diferentes formas de ser. Por ejemplo, yo como viví en New Jersey por unos meses, en Nueva York me quedaba 30 minutos en tren. Entonces ya solo cruzar el río era distinto. En Nueva York la gente es muy rápida, la gente se desespera mucho si tú estás ahí como que esperando y todo va muy rápido. En New Jersey en cambio es un ambiente así más familiar, pero igual de mente muy abierta. En Texas yo tuve en cambio lo contrario, la gente es un poco más cerrada, es un ambiente totalmente más familiar
Y en New Jersey yo salía sola y nadie te decía nada. En Texas sales solo y es como que te ven raro porque todo el mundo sale en familia, todo el mundo sale con amigos, cosa que en New Jersey a mí no me pasaba, porque la gente siempre era como que cada uno a lo suyo. En Texas sí es como que más es el núcleo familiar, entonces sí es, ahí mismo dentro del país es todo muy diferente. Y además de eso le sumas que hay muchas culturas ahí, entonces había de todo. Exacto, encontrabas muchos latinos, muchos asiáticos, mucha gente de la India. En New York y en Texas, en ambos encontrabas mucha gente de todo lado. En New Jersey, bueno, al menos en el vecindario en el que yo vivía, había muchos asiáticos y mucha gente de la India. En Nueva York había muchos latinos y en Texas también. Pero principalmente había mexicanos, mucha gente de México. Mexicana. Y la comida, evidentemente, era muy rica en Texas porque todo era la comida mexicana o lo Tex-Mex, era muy rico. Pero no te picaba mucho. Por ejemplo, en Minnesota la comida picaba full. Ahora en Texas, que estás más cerca de México, igual picaba full o no. La comida mexicana a mí no me picaba mucho porque yo ya me acostumbré al picante de la comida hindú, y el picante de la comida hindú, tú solo abres las ollas y es rojo radioactivo, entonces sabes que te va a picar. Sí. Ahí eso es mucho más picante. Una de las mayores diferencias que vemos en las culturas es la comida. La comida sí es algo que parece como, tú tranqui, pero vivir un año con otra comida puede ser muy costoso. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó acostumbrarse a la comida hindú? ¿O te acostumbraste primero? Bueno, la verdad es que igual cuando vivíamos en New Jersey, mi host mom cocinaba y ella nunca cocinaba comida muy hindú. Era cuando llegaban los papás de ella o los papás de él que la comida cambiaba. Sino que al principio los abuelos de los niños tenían mucha consideración conmigo con el picante y siempre me decían, no, cocinamos sin chile para ti. Pero ya después llegó un momento en el que me dijeron como que, ya, poquito a poquito te vas a ir acostumbrando. Entonces no me costó mucho adaptarme y yo tenía ese recelo de la comida también. Al principio, bueno, te voy a decir que sí me hizo daño la comida. Las primeras semanas yo no podía comer casi nada porque todo me caía muy pesado. Pero ya después sí, te vas adaptando como al picante y así. Los sabores a mí me parecía que coinciden en ciertas cosas con lo que nosotros comemos aquí. A mí yo veía muchas similitudes entre la comida ecuatoriana y la comida hindú, que me parecía muy curioso porque no tenemos nada que ver. Entonces, tal vez por eso no me cogió tanto la diferencia de la comida, pero sí cuesta un poquito adaptarse, en especial a tanto sabor que es muy de golpe, sí es como... Sí, la comida hindú es muy condimentada, muy picante y con muchas especies. Es rica, pero es muy picante. Pero sí hay diferentes culturas, entonces qué chévere conocer diferentes culturas, poder darte una idea de qué es la cultura mexicana, la hindú, la americana. Y de los americanos, ¿qué podrías decir de los americanos? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué podrías decir de la gente americana? Yo me doy cuenta que allá la gente es muy libre, en todo sentido. Ellos igual siempre, también creo que choca mucho con nosotros que son muy individualistas. Ellos sí se enfocan mucho en ellos, y pues lo que pase con los demás no es que importe mucho. Pero son muy libres, viven tranquilos, no hay mayor, porque todo el mundo se respeta mucho. Eso a mí me gustó mucho, es como que todo el mundo se respeta, todos respetan su espacio, todo está bien. Entonces sí, como esa diferencia entre la gente, los americanos no son tan fríos como la gente piensa. Yo creo que también son muy, muy cariñosos también. Sí, y son muy sociables, ¿te muy pasa? Sociables, sí. Tú salías y te saludaba el cartero, la vecina, todo el mundo. Qué bonito, qué bonito. Sí, conocer gente de otra cultura es súper chévere. Así, ver las diferencias, ver lo que te gusta, ver lo que no, ver lo que es igual. Es algo maravilloso, que no todos tienen la oportunidad. ¿Y cómo creabas lazos con estas personas? Iniciamos por tu Hot Family. ¿Cómo pudiste crear lazos efectivos con esta cultura de la India, de personas de la India, personas hindúes? Bueno, al principio creo que mi mayor reto fue generar un lazo con la nena. Porque cuando yo llegué yo solamente cuidaba de una niña y cuando yo llegué... ¿Qué edad tenía la niña? 2 años y medio. Ya. Entonces su nombre es Eva y yo le cuidaba a Eva y fue difícil porque ella tenía un lazo muy, muy estrecho con la au pair anterior. Ella la cuidó desde que ella tenía 6 meses. Entonces fue bastante. Entonces ese fue como que el reto principal. Porque con mis host dad y mi host mom siempre fue como el tema del respeto. Y bueno, nosotros tratamos al inicio de mantener una relación, como decirla, profesional. Entonces no fue como que tan difícil. Pero cuando llegaron los abuelos, ahí sí era un poco más complicado porque más que nada había una barrera de lenguaje. Porque los abuelos de los niños tenían un acento hindú bien marcado. Ya. Entonces, pero vivían ellos ahí también. No, los abuelos de parte de madre vivían en Texas y los otros abuelos vivían en Boston, entonces iban a visitar. Entonces y ahí era como que la barrera de comunicación.
Y bueno, ya pues con el respeto y que comunicándonos entre mis hosts y yo, como que la relación fue creciendo, no fue tan complicado hacernos como que amigos y compartíamos ciertas cosas, ciertos gustos. A mi host family les gustaba mucho ver películas de Marvel y a mí también me gustaba, entonces hacíamos noches de películas, o ellos en su cultura tienen una bebida que es el té chai. Entonces a mi host mom le quedaba muy rico y siempre me invitaba una tacita de té. Entonces en esos momentos como que me compartían su cultura. O también yo cuando llegué, me parece que a las 2 o 3 semanas de que llegué, encontré yuca en un supermercado. Entonces les hice como mochines de yuca para compartirles un poco de mi cultura. Entonces en esos momentos como que ya nos empezamos a llevar y a generar como que lazos en compartir. Claro, ellos me contaban sus cosas y todo. Y con la niña, en cambio, pues sí fue de hacernos amigas y todo. Claro, ella es completamente americana, ella de hindú no tiene nada más que el apellido, entonces ella ya pues como que jugando y así, pero ellos querían que ella aprenda también de su cultura, entonces le compraban libros y con ella pues aprendíamos de los dioses y cosas así. Y así generamos como que un lazo muy estrecho entre todos, compartiendo los momentos y las culturas y las historias y todo. Ok, entonces yo creo que nombraste 3 cosas importantes para generar lazos con diferentes personas, diferentes culturas. La una es la comunicación. Sí. Sin comunicación no hay nada. No hay nada. Así practiquen el idioma del país al que van a viajar. El segundo es compartir momentos, compartir tu vida, tus emociones, tus tradiciones y también recibir la de los demás, ¿no? Sí. Y por ende el respeto. La tercera sería el respeto. Siempre respetar las opiniones de los demás, las costumbres, las tradiciones y que también respeten las tuyas. Sí. Sí, creo que son 3 puntos muy importantes que acabaste de nombrar. ¿Crees que hay algo más que sería bueno decirles para que puedan mejorar y tener más lazos o lazos más efectivos? Pero yo creo que también, como dices, la comunicación, pero también es el escuchar. El escuchar qué es lo que la familia busca y espera de ti también, porque creo que de lado y lado tenemos expectativas diferentes. Entonces yo creo que el escuchar y obviamente el comunicar las necesidades es como que lo más básico para generar y entenderse, porque si no, y pues definitivamente el nivel de inglés, porque si hay una barrera de lenguaje es muy difícil, muy difícil. Al menos mi familia, ellos tenían... yo siento que si mi inglés no hubiera estado en el nivel que estaba, se hubieran frustrado mucho, porque más que nada por temas de seguridad con los niños, creo yo, que ellos te dan indicaciones, pero creo que escuchar y tú saber comunicar, pues es muy importante. Es muy importante. Y sí, como dijiste, para mí no es lo mismo escuchar que entender. Entonces creo que la comprensión es súper importante también. Como comprender por qué ellos actúan de esa manera o por qué hablan de esa manera. ¿Te pasaba que la gente que te decían como muy directamente las cosas o así, y tú te sentías como, ¿por qué no me dice, por favor? Sí. O no, ¿podrías ayudarme? Es muy extraño, te sientes que te están gritando y no. Entonces eso también es importante, yo creo, el no tomarse las cosas personales. Porque uno llega ahí y si te sientes atacado es bien difícil. Y uno hay que asumir que está triste, estás solo, al principio no conoces a nadie, entonces sí es como que sientes que te gritan y es feo. Claro. Entonces no hay que tomarse las cosas personales al principio, pienso yo. Sí, porque es otra cultura, es otra forma de ver la vida. Sí. No es que te estén atacando o estén haciendo algo contra ti, es solo porque así se criaron ellos. Para lo que nosotros esté bien, para ellos puede estar mal o al revés. Así es. Entonces es muy importante entender eso. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de esto, de lo que digo, que para nosotros está mal algo, pero para ellos está bien? O al revés. ¿Cómo podría ser? ¿Alguna gran diferencia que hayas notado entre su cultura de forma de ver la vida, de algo correcto con algo incorrecto? Bueno, en realidad de forma de ver la vida yo creo que no, pero yo sí siento que al menos la forma en la que nos educan aquí a nosotros es distinta. Allá, yo te digo, mi niña, yo creo que en la vida hasta que yo llegué no había escuchado la palabra no. Entonces es muy complicado esa parte también, porque a nosotros nos dicen no y a mí me chocó el tener que negociar con ella para que coma. Era muy complicado porque yo tenía que como que chantajearle para que coma. Y yo decía, pero si a mi mamá nunca en la vida me dijo, si yo no comiera, como que comes. En cambio, a ellos, no, es que hay que jugar, es que haz las actividades y uno tiene que estar como payasito ahí haciéndoles actividades para que se concentren y coman. A mí eso me chocó muchísimo porque
me parece que es muy distinto. A nosotros nos educan como para que escuchar a tus mayores y escuchar así allá. Yo siento que no. Exacto, sí, es muy, muy, muy diferente. Y hay una pregunta ya. Nos dicen, ¿qué es lo más difícil? ¿Adaptarse a Estados Unidos o ya tu regreso al Ecuador? El regreso al Ecuador es más difícil. Al menos para mí en lo personal me ha parecido mucho más complicado. Es porque a la final haces una vida allá. Entonces ya estás sola, prácticamente vives sola, tienes un poquito más de libertades de las que podrías tener aquí. A mí me ha cogido más el regreso que el irme allá, la verdad. Sí, creo que depende mucho de la personalidad. Sí. Uh-huh. Sí, la adaptación es un tema, igual es como que vas, haces el esfuerzo por adaptarte y luego te toca volver y volverte a adaptar a algo que ya estabas adaptado, pero tienes que adaptarte nuevamente. Es muy extraño. Y eso te digo, yo al principio cuando me fui, para mí fue bien difícil porque yo era muy unida con mi familia. Me fue muy difícil y yo pensé que el irme, yo sentí que se me acababa la vida. Pero para regresarme fue un poquito más duro. También que el despedirse de los niños es bien difícil. Eso también es una cosa que creo que nadie habla de eso tampoco, de lo difícil que es el lazo que tú generas con los niños. Es impresionante. Sí, ahora hablemos de los lazos con los niños, pero antes respondamos una pregunta. Y por acá nos dice Pame, ¿y ahora qué haces en Ecuador? Bueno, en este momento estoy trabajando con APW. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, déjenla respirar, recién llegó. Pero estoy ayudando con clasecitas de inglés a las chicas. Uh-huh. Nos dicen, ¿y qué sientes que has mejorado a lo que te fuiste y cómo estás actualmente? O sea, ¿qué has mejorado? Bueno, yo creo que mejorado y cambiado. Mejorado y cambiado. Aunque siempre se cambia para mejor, ¿no? Sí. El nivel de inglés es el principal. Y uno crece un montón. El vivir en el extranjero yo creo que a uno le da una oportunidad de aprender muchas cosas y de conocerse a uno mismo y de ver de lo que eres capaz, porque la manera en la que tú resuelves las cosas de aquí con tu grupo de apoyo, con tu red de apoyo y de contención es muy diferente a lo que tú haces cuando estás afuera. Entonces sí uno crece mucho, maduras mucho, te das cuenta de muchas cosas, de cómo creo que puedes ver la vida de otra manera y una vez que ya regresas pues ya ves ciertas cosas y dices, pues así no, preferible no, así hago las cosas así y ya te sabes manejar. Sí. Si te mueves en una ciudad afuera solita, no, aquí ya puedes hacer todo. Independiente, segura de sí misma, ya más sabia. Yo creo que no vuelve muy sabio también. Sí. Creces mucho. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahora sí hablemos de los lazos con los niños. ¿Cómo creas lazos con los niños? Porque obviamente es la comunicación, el compartir y así, pero con los niños es más difícil. Tienes que tener ciertos tips o toques para poder llegar a un niño. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo harías estos lazos? Bueno, yo creo que con los niños siempre lo principal es jugar y es entenderlos, porque los niños se expresan a través del juego. Entonces tú puedes saber mucho de cómo se está sintiendo un niño de la manera en la que juega. Por ejemplo, yo le veía a mi niña y ella cuando venía de la escuela, si te venía y te gritaba, era porque algo pasó. Entonces tú ya le veías. Yo creo que a los niños hay que escucharles mucho y tenerles muchísima paciencia. Porque los niños sí necesitan, en especial cuando son tan chiquitos, yo creo que necesitan mucho, mucho cariño. Y uno como adulto no sabe manejar muy bien sus emociones, menos un niño chiquitito. Entonces tienes que tener mucha paciencia, escucharles, ver qué les gusta. Yo creo que también uno tiene que ceder en muchas cosas y creo que en mi caso, a mí Eva me sirvió como un espejo de las cosas que yo creo que estaba haciendo mal. Entonces yo aprendí de cómo ella hacía las cosas para llegar a ella. Y cosas que yo decía, ay no, es que ella tiene que hacer las cosas así. Pues yo decía, no, ella tiene que hacer las cosas a su manera. Entonces darle mucha libertad, jugar, dejarles que se expresen, que te cuenten cosas. Y ellos poquito a poquito se van acercando. Y entonces yo creo que hay que tener mucha paciencia porque el lazo que yo tengo ahorita con mi husky, con los dos, en especial con la mayor, tomó tiempo. No fue de la noche a la mañana. Con el bebé fue más fácil porque era un bebé. Pues yo siempre estuve ahí y él siempre ya. Pero en cambio con ella sí tomó tiempo y yo creo que la paciencia es la clave para generar un lazo con los niños. Sí. Esperar a que ellos vengan. Estoy súper de acuerdo. El tiempo es súper importante, la paciencia. Un niño aquí es diferente allá. Sí. Allá les toma tiempo adaptarse a ti. Allá no es como que de una te abrazan y ya, eres la mejor y esto que lo otro. No, allá les toma mucho tiempo, son muy diferentes. Entonces siempre paciencia. Algún día van a quererles. Sí te llegan a querer, pero también yo creo que uno tiene que entender que yo me fui con esa mentalidad. Yo sabía que mi niña tenía un lazo muy estrecho con la otra au pair.
tú no puedes llegar a esperar que te quieran de la manera en que la quieren a ella porque le conocen más tiempo. Entonces siempre es no comparar también. Si es que es una familia que eres tu primera au pair, ya pues bien, no pasa nada. Pero si ya has tenido otras au pairs, sí tienes que ir con esa mentalidad de le quieren mucho, paciencia y todo, y no comparen nunca las experiencias, no porque eso es... No comparen ni niños ni hot family. Ni hot family, ajá. No comparen. No hay que comparar comparar. es el peor error que pueden hacer. Si se Sí. empiezan a comparar, se van a sentir mal. Así es. En todo sentido. Entonces, no comparen. Sí, no hay que comparar. Vivan su experiencia y punto. Y hay una preguntita por allá. Y Mika nos dice si te dio homesickness. Un montón. Yo sufrí mucho con el homesick. ¿Cuánto Para- tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo después de haber llegado te empezó a dar homesickness? A mí me dio el homesick creo que a la semana de lo que llegué. Ya. Yo, así bien sinceramente, yo te digo, yo lloré 3 meses. Todos los santos días queriéndome regresar porque yo les extrañaba a mis papás, a mi hermana, a mis perros, a mis gatos, a todo. Y yo veía las cosas pasar aquí y tú no estás presente. Entonces sí, por ejemplo, lo primero que a mí me chocó fue el cumpleaños de mi hermana. Yo estaba en Estados Unidos 1 mes y mi hermana cumplió años, entonces me perdí eso. Y sí me dio homesick, pero a los 3 meses después me pasó y ya. Y empiezas a vivir la experiencia y empiezas a ver lo que estás conociendo, que en ese momento, o sea, tú aquí uno se imagina que viajas y son sueños, pero al rato que te vas, ya te fuiste, ya conociste, ya viste y es como que, ¿para qué estoy llorando si tengo todo esto aquí por conocer? Pero sí, el homesick sí te da, es real. Es real, puede pasar, puede que no te pase, pero lo importante es no dejar que te venza. No dejar que Saber te que es temporal y que algún día vuelta vas a hacer todo por quedarte en Estados Unidos. Así es. Entonces sí, puede ser algo duro. ¿Y tienes alguna recomendación que les podrías dar para que salgan del homesickness, o si es que empiezan a sentir que están sintiendo eso, qué les dirías como recomendación? Bueno, a mí me sirvió mucho el hecho de que yo podía conversar con mis papás todos los días. Y la otra es, la recomendación que yo más les doy es no se encierren. Porque yo sé que uno al principio no quiere salir porque no tienes amigos o lo que sea, pero salir solo no está mal. Salir solo está bien y si se encierran es peor. El homesick encerrado es como pasaba en la pandemia, o sea, uno se siente muy mal. En cambio, si sales y exploras, pues al menos tienes... Y así, yo salía a caminar, yo no tenía el carro, yo me salía a dar vueltas en el barrio 30 veces así y a despejar la mente, ya eso ayuda un montón. Y ya pues también hacer amigos, creo que eso ayuda mucho. Ir a las reuniones de au pairs de allá, conoces gente de otras culturas y aprendes mucho. Entonces mi consejo es no encerrarse. Si ya están allá y están sufriendo, no se encierren, salgan aunque sea a pasear al patio. Y con eso pues uno sale rápido de eso. Y ahora hablemos de los lazos entre amigos. ¿Cómo creas lazos entre amigos? Hay más au pairs, entonces ¿cómo generas lazos? ¿Cómo puedes hacer más fácil amigo de alguien, amiga de alguien que sea au pair, que esté en las mismas condiciones que tú? Yo creo que esa es la clave, estar en las mismas condiciones que tú y te entienden. Yo, todas las personas las au pairs que conocí nos hicimos amigas por las experiencias que teníamos, por compartir historias de los niños. A nosotros nos daba mucha gracia porque salíamos y entre todas era conversar, ay, es que mi niño hace esto, ay, es que mi niño hace lo otro. Entonces como que conversas de los niños y de las experiencias y te aconsejan y así nos hicimos amigas de muchas chicas, compartes la experiencia. Es como que el estar en la misma situación yo creo que ayuda mucho a entenderse una a la otra y consigues amistades muy buenas porque se vuelven tu familia ya. Yo te digo, mi amiga Melissa, Meli para mí fue todo, o sea, a mí Meli me salvó allá, porque si Meli no hubiera estado ahí, yo creo que sí me hubiera tentado a regresarme. Entonces los amigos ayudan un montón. Meli me salvó de muchas cosas, entonces sí, compartir así con los amigos de lo que estás viviendo en tu casa y así es la manera más fácil para mí de llegar a las otras au pairs compartiendo historias. Sí, salgan, diviértanse, conozcan personas, hagan amigas, au pairs, bro au pairs. ¿Y conociste a au pairs o bro au pairs de otros países o de Sudáfrica o de otros países? Cuéntanos, ¿de dónde nomás había? En New Jersey conocí, había más au pairs mexicanas y colombianas y había un chico que era, me parece que era mexicano, pero él le conocí un poquito. En Texas conocí a una chica de China y a una chica de Sudáfrica. Y las dos fueron muy amables. Con la chica de China había una barrera de lenguaje muy grande porque la chica hablaba chino y alemán y muy poco inglés, entonces no nos podíamos comunicar. Pero la chica de Sudáfrica era muy suelta, muy así, te hacía la conversa, me llevaba a lugares y así, era muy divertida. Era una chica muy divertida, entonces sí conocí así de esas culturas, pero más latinas, había más. Claro, muy bien. Y hiciste
amigos americanos o tal vez algún amor prohibido por ahí, pero alguna relación con gente americana de amistad, conocidos. Bueno, americanos no. Así de, porque uno también se descarga las aplicaciones de citas, conversar sí con los chicos, pero así de salir, pues no. Nunca me lancé. Yo creo que si es que se van, no deberían desperdiciar esa oportunidad. No hagan lo que Domi hizo. No hagan lo que yo hice. Tal vez el amor de su vida está ahí y yo desperdicié mi oportunidad. Entonces, tal vez así salgan sin miedo. Sí, salgan sin miedo. Y allá la gente te respeta mucho, entonces sí hay riesgos como en todo, ¿no? Pero yo creo que tal vez es un poco más sencillo. Claro. Es más seguro, es más común, más normal. Sí. Muchos están aquí asustados porque no es tan normal, pero ya es muy común, es muy del día a día. Entonces sí, asegúrense solo de que sea una persona que existe, que sea real. Ajá, exacto. Y conozcan gente de diferentes lugares y países. Ok, y hablar con esta gente americana, ¿qué comentarios nos puedes dar? ¿Eran diferentes? ¿Era fácil hablar con ellos? ¿Te seguían la conversación? Porque aquí es como que si tú no hablas, hay gente que no te habla y ya no hablan nunca más. Yo creo que hay de todo, pero sí conocí a alguien que sí sí, como que quieren conversar, entonces más que nada como que les interesa tu cultura y quieren saber qué es lo que haces, dónde vives, qué hay en tu país, entonces siempre te preguntan ese tipo de cosas y pues sí, yo no tuve como experiencias de alguien que no quiera saber de dónde eres. Incluso cuando fui a esa boda, que fui a una boda hindú, allá estaba mucha gente de la India obviamente y ellos eran muy interesados de dónde soy, qué idioma hablo, porque creo que esa es una controversia, nadie sabe qué idioma se habla en Latinoamérica, entonces, pero sí, era fácil conversar. Te siguen porque les interesa saber de dónde eres. Sí, es como que no tienen tanto conocimiento de Latinoamérica. Sí. Es como que solo existe México y si no es México es Colombia. Sí, y ya. Así es. Entonces, yo me acuerdo que la abuela de mi niña un día me llevó a comer comida mexicana y me dijo, es que la comida mexicana se parece a la comida del Salvador. ¿Tú eres del Salvador? Y yo, pues no, soy de Ecuador, pero bueno, sí me gusta la comida mexicana. Y ella, ay, no, perdón. Y yo, pues sí, no importa. A mí también me dijeron, vamos a comer tacos. Y yo, ¿por qué tacos? No comes tacos en Ecuador. Y yo, no. Sí. Sí. Es súper chévere hablar de culturas, con gente de otros países. ¿Crees que este intercambio cultural, el irte como au pair, te da posibilidad de esto, de conocer mucha gente, de hacer muchos amigos, de tener la oportunidad de conocer y aprender de otras culturas? Claro que sí. Es que también Estados Unidos es un país muy diverso, entonces siempre vas a encontrar gente de todo lado menos americanos. Entonces, yo soy una persona muy introvertida, entonces a mí sí me cuesta como que hacer amigos, tal vez yo por eso no salía mucho y yo me quedé como en mi zona de confort de mis amigos conocidos de mi grupito. Pero sí, si tú sales y eres una persona más que le gusta salir, pues evidentemente vas a conocer gente de todo lado, en todo lado, porque sales y hay mucha, es que en realidad yo al menos en Texas encontré muchos más mexicanos, cubanos que americanos. Sí. Y pues es lo que les he de decir a las chicas y a los chicos, que si quieren viajar tienen que ver a dónde van a ir, porque en Texas, en California, en New York, New Jersey, todos esos lados hay muchos latinos, muchos latinos. Como dijo Domi, casi no encuentran americanos. Entonces deben de ver bien al estado donde quieren ir y buscar, según sus objetivos, escoger el lugar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí. Pero qué chévere experiencia que suena. Y ¿cuál es la parte difícil de establecer un lazo con alguien? Yo creo que las personalidades influyen mucho, pero la verdad yo con esta experiencia yo creo que no es difícil entablar un lazo con nadie, porque a la final si logras establecer un lazo con alguien que primero no habla tu idioma, entonces ya es como, no sé, un plus, entonces yo creo que no hay ninguna dificultad, no es difícil, si tú pones de parte también. Pero bueno, podríamos decir que el idioma, porque si no se pueden comunicar es medio difícil. Sí hay maneras de comunicarse y todo, pero pues creo que el idioma sería como que lo más. El idioma, y si alguien también creo que es muy tímido o reservado. Eso también, porque si no hablas es como que, ¿cómo vamos a ser amigos si no me hablas? Si solo te preguntan cosas y tú solo respondes con sí o no. Sí, es difícil. Entonces es importante que se suelten, que ustedes también quieran aprender y conocer de otras culturas. No que solo les preguntes, sino preguntar. Sí. ¿Tienes algún ejemplo de algunas preguntas que podrían hacer para conocer a alguien de otra cultura?
Pues yo creo que interesarse Yo hice eso con mi host family, yo les preguntaba de sus festividades, De las festividades. porque ellos hacían cosas y yo decía, ¿por qué? Porque yo no entendía, entonces me explicaban, entonces como interesarse en eso de por qué están celebrando esto, de qué significa esto, el tema de la comida también yo creo que ayuda mucho el compartir eso, entonces el que te expliquen qué hay en la comida, cómo se prepara, yo creo que son cosas que podrían ayudar a establecer esos lazos también. Claro. Sí, pregunten de todo, así investiguen, ¿no? Es bueno saber. Por ejemplo, yo cuando les comenté de las viudas en Ecuador, se mega sorprendieron. ¿Tú les hablaste sobre las viudas o sobre alguna festividad de Ecuador? Yo les comenté sobre las viudas y creo que mi husband se escandalizó un poquito. Porque No, no entendía sáquenla de como mi que, ¿qué es casa. eso? Y yo decía, no, pero es que solo es como que quemar el año, ¿no? Como que dejarlo viejo. Y ella, que no. Pero claro, sí, uno les trata de compartir las cosas que uno hace aquí. Y ellos también me preguntaban, por ejemplo, de cómo son las escuelas aquí versus cómo son las escuelas en Estados Unidos, de cómo es la educación aquí. Entonces, son cosas que también yo siento que les intriga mucho de cómo funcionamos nosotros porque no saben, ellos viven en su mundito de todo hermoso. Y eso que ellos también conocen, tipo, pueden comparar su cultura hindú con la cultura americana. Ahora, ¿cómo será la cultura latinoamericana? Yo creo que sí les intriga mucho porque creo que escuchan más cosas no muy agradables de este lado del mundo. Entonces, a mí lo que más me han preguntado desde que llegué es, ¿y Ecuador es peligroso? ¿Y Ecuador es peligroso? Entonces, yo como que, sí, no, depende a dónde vayas. Yo también, yo trataba de decir, no más peligroso, pero cuando llegué, 1.000.000 de cosas habían cambiado, Sí, ¿sí? ¿No te pasa? A mí también me pasó Antes, eso. por ejemplo, cuando yo fui, que también fue casi más o menos por ahí, el primer año, un año coincidimos, aquí no se pagaba ni con tarjeta, todo se pagaba con efectivo. Y cuando llegué, y yo a todos allá dije, no, en Ecuador tú no pagas con tarjeta, si eso no va a pasar, estamos en tercer mundo. Llegué y todo el mundo pagaba con tarjeta y con de una. Sí. Y yo... Mi hermano también es el de una, y yo, ¿qué es esto? Sí, es como el cel de allá, o el Venmo de allá. Sí. Sí, ¿y qué piensas de esto? ¿Cómo piensas que el cambio de la vida, de la sociedad, de la política, de la tecnología, crees que eso también afecta mucho en las culturas y las culturas siempre están cambiando constantemente o no? No, yo creo que sí, pero también hay que tomar en cuenta que allá yo pienso que ellos piensan en Estados Unidos que nosotros por poco y vivimos y nos movilizamos en llamas y así, porque no entienden mucho que nosotros sí tenemos cosas, tenemos acceso al internet, a la educación, entonces tal vez el concepto que ellos tienen de cómo vivimos nosotros tal vez sí afecta, pero el cambio de la tecnología y todo eso, claro, allá tú ves todo como en teoría más avanzado, pero ahora regresando dices, no, sí hay las mismas cosas que hay allá, hay acá. Sí, es sorprendente cómo puede cambiar mucho una cultura. Sí. Igual yo supongo que en Estados Unidos también, imagínate, era solo cultura americana y luego otras culturas empezaron a llegar. Entonces todo se debió haber cambiado y yo creo que por eso es que son tan liberales allá. Sí. Después de ver a tanta gente de tantos lugares y tantas culturas, es como que, ok, ya, que cada uno haga lo que quiera y a mí no me importa. Y ahí te aceptan mucho como que las festividades de todo lado, porque tú ves que el Año Nuevo Chino, en la escuela de mi nena festejaban el Holi, que es una festividad hindú en la que se lanzan colores. Ah, ¿ya? No en todas las escuelas lo hacían, pero en New Jersey como había muchos niños hindúes, entonces celebraban Holi. Entonces como que aceptan mucho esas otras tradiciones que no todos las celebran, ¿no? Como Navidad y eso, pues eso es general, pero allá hay como que le dan importancia a ciertos eventos culturales de otros países, que a mí me parece muy interesante también. Sí, qué chévere, a mí también me parece muy interesante. ¿Y tienes alguna anécdota bonita o divertida o graciosa que te haya pasado y quieras compartir con nosotros? Yo creo que anécdotas tengo muchas, pero a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, es que yo con mi niña pasé de todo. O sea, con ella sí pasamos de absolutamente todo. Cuéntanos, queremos saber. Bueno, una que no es tan graciosa, pero un día íbamos y ella, no, es que íbamos en el aeropuerto y ella me decía, es que yo quiero ir por la grada eléctrica.
Y yo le decía, Iván, no, estamos con las maletas. Y ella, no, es que quiero ir con la grada eléctrica. Y dile que no, porque como ni los papás le dicen que no. Y yo, bueno, vamos. Y se cayó. Pero se me cayó en la grada eléctrica, o sea, cayó así. Yo le agarré de los pies y ella lloraba. Y yo, no, hasta subir y todo. Fue horrible, pero creo que sí fue como subiendo con la niña, no, sí. yo me paré así y luego le cargué. Y yo, Dios mío. Y los papás no estaban en el ascensor. Y yo, Dios mío santo, me van a despedir. Pero ella como no les dijo nada, yo dije, bueno, aquí nada pasó, todo está bien. Pero sí, o sea, hay cosas que pasan así. O el bebé, por ejemplo, a mí me encantaba. Uno de los últimos días que yo estuve con él, un día se levantó, se sentó y me empezó a decir como que no. Y yo le empecé a hacer como que no. Y enseguida él me empezó como que no. Y para mí, o sus primeras palabras también. Con Eva, oye, es que no me ha pasado. Bueno, con ella, una anécdota bonita que yo tengo es, ella, nos gustaba salir a caminar. En New Jersey siempre íbamos a caminar en el barrio y yo siempre le decía, ¿quieres un paseo largo o un paseo corto? Y un día ella me dijo uno largo. Y al final del barrio había una escuela y nos sentábamos ahí. Entonces, con ella nos sentábamos en esa esquina a ver los buses escolares, porque yo no sé por qué a los niños les encantan los buses escolares. Y era nuestra tradición sentarnos en esa esquina a comer snacks y a gritar school bus, one more. Y venían los buses escolares y ella era pero la niña más feliz del mundo, solo viendo pasar 2, 3 buses escolares. Qué lindo. Sí. Muy lindo, la verdad. Bonitas experiencias. Sí. Pero también siempre hay una mala experiencia, porque no todo es perfecto. ¿Podrías decirnos una mala experiencia que hayas tenido? La mala experiencia que yo tuve fue, bueno, igual con mi host dad, pero fue una vez, porque me sacó a practicar a manejar y él estaba muy nervioso y me decía, es que si haces esto te vas a chocar, es que si sales de acá te vas a chocar. A mí me empezó a estresar un poquito y yo le dije, yo sé que a ti lo que te importa es que no choque tu carro. Ay, Dios mío. Y me gritó que cómo me vas a decir eso, que el carro, y luego me dijo, yo te estoy dando las cosas más importantes de mi vida, mi carro y mi hija. Y yo no era la hija y el carro. Y me dijo, pues es mi carro y mi hija. Y yo así, bueno, y me fue gritando hasta regresar a la casa. Y yo, Dios, eso para mí fue un poco claro, feo. es una experiencia no agradable. No pero fue ¿qué agradable. hiciste? ¿Le comentaste algo? ¿Luego te dijo algo? ¿O solo hicieron como que nada, nunca pasó? No, a él le gustaba conversar, entonces yo lo que le dije es, porque él me gritaba, y yo solo le dije, si quieres que te entienda, me parqueo, porque yo estoy tratando de traducir lo que tú me dices al español y no te estoy entendiendo nada. Entonces me tocó parquearme en la mitad de la vía y él me empezó a gritar y yo le dije, ya, perdón. Y luego me dijo, es que quiero que entiendas que todos los tips que te estoy dando es por seguridad y ni sé qué. Y yo le dije, bueno, en ese momento yo solo dije, ya, no solo es respirar. Y ya luego cuando llegamos a la casa me pidió perdón. Me dijo que no se tendría que haber exaltado de esa manera. Pero bueno, esa fue una experiencia así media que a mí no me gustó. Y otra experiencia fea que tuve, que esa sí fue bien fea, con mi amiga nos chocamos en su carro. Tuvimos un accidente. Ese día sí fue feo, porque ella justo me estaba yendo a dejar y allá en Estados Unidos hay que tener muy en cuenta que los giros a la izquierda son bien peligrosos. Entonces siempre hay que respetar bien las leyes de tránsito y ella estaba girando a la izquierda para irme a dejar. Y vino un carro de la nada y nos dio. ¡Ay, no! Y fue horrible. No nos pasó nada, pero fue feo porque estás ahí en un país extraño, te chocas y ahí sí tocó llamarles a los hosts de ella, a mis hosts y todo. Y ya cuando llegué a la casa, mi host lo único que me dijo es, ay, a ustedes las au pairs les encanta chocar los carros. Y yo, bueno. Yo ahí toda acontecida. Por suerte no fue su carro. Por suerte no fue su carro, fue el otro carro, pero igual. A mi amiga le siguieron dando el carro, no les pasó nada y pues ya. Pero sí fue una experiencia. Hay que tener mucho cuidado con los temas. O sea, no fueron ni al hospital nada, o sea, no tuvieron nada. No fue tan fuerte. No fue tan fuerte. Yo vi el carro venir, pero en realidad creo que nos dio un golpe chiquito, sino que claro, los carros de allá salen los airbags y todo, entonces tú te asustas, pero no. Claro que llegó la ambulancia, llegó todo y mi amiga estaba así en shock, no sabía ni qué hacer. Entonces ahí sí fue complicado. Claro. Pero de ahí no pasó a mayores. Las dos estábamos bien, no nos pasó nada, entonces... Eso era lo más importante. Sí, estuvimos bien. Luego era el carro. El carro sí quedó para la historia, o sea, no le pudieron reparar, tuvieron que comprar un carro nuevo. Le compraron y le daban el carro nuevo. Le dieron el carro nuevo. Sí, ya ven, hay familias de todo, así que no se preocupen. Y además yo creo que ahí influyó mucho la confianza, porque ellos confiaban mucho en mi amiga, mucho. Y ellos le dieron como un castigo de un mes sin carro y después ya le dieron el carro. Y fue como que ya, porque necesitaban que ella les lleve a los niños a la escuela. Claro.
Y pues allá yo aprovechaba y ella a mí me llevaba todo. Ya, sí, te entiendo. Sí, pero sí, siempre hay malas experiencias, buenas experiencias, en eso se basa la vida, la aventura, el viajar, el conocer otra cultura, otra vida, otra forma de vivir. ¿Y qué tal? ¿Tú crees que luego de establecer estos lazos con todas estas personas de diferentes culturas, has podido adaptar parte de cultura de ellos a tu cultura, a tu vida, a tu forma de ser? Yo creo que sí, más que nada en las formas que ellos tienen de actuar y de hacer las cosas, porque a mí me parece que hay una gran diferencia, es que allá, al menos mi host family es una familia muy disciplinada y mi host mom era la persona más organizada del mundo. Ella tenía un calendario con todo lo que iba a pasar. Entonces yo traté de adaptar eso a mí porque yo también era muy desorganizada con mis tiempos y mis cosas. Y a mí ahora me gusta tener así como ella tiene planificado lo que se hace, cómo se hace, a qué hora se hace. Entonces siento que te da como que más facilidad. Y yo también adapté la forma en la que ella viajaba porque ella viajaba de la manera más organizada posible, con mucho tiempo en el aeropuerto. Y todas las veces que yo me fui a algún lado siempre fue con tiempo para disfrutar y hacer. Entonces como que adapta ciertas costumbres de ellos y creo que son para bien, cosas que uno aprende también. Sí, qué bonito poder mezclar, hacer un Interchange Cultural Program, un intercambio cultural. Por eso es que es tan importante hablar de este tema aquí con ustedes, porque de eso se trata este intercambio, de conocer gente, otra cultura, otra forma de vivir, porque muchas veces pensamos que solo vamos a vivir allá, pero en realidad nosotros nos vamos a adaptar a ese país, a ese hogar, a las costumbres y a la cultura de ese lugar. Entonces es muy importante que ustedes vayan con la mente muy flexible para entender que van a vivir esta experiencia, van a conocer otras culturas. Sí, yo creo que eso es muy importante, el que tú vas y te tienes que adaptar a donde estás viviendo. Porque en realidad vas a vivir en una casa que tiene reglas diferentes a las tuyas. Entonces es en realidad tener la mente muy abierta y aceptar, porque pues tienes que adaptarte a vivir con ellos. No es que ellos tienen que adaptarse a vivir contigo. Es como que tú tienes que entrar y adaptarte al ambiente en el que estás y respetar sus reglas y cómo son y cómo viven, porque pues es su casa, su regla. Y sus hijos. Sí, imagínense ustedes ya con sus papis y sus hermanas y llega una señora de Alemania y les dice que todo va a cambiar y van a hacer las cosas diferentes. No, ustedes son los que se van a tener que adaptar a las costumbres, a la cultura del país al que van y de la familia a la que van, ¿sí? Así es, sí. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tomó el proceso? Entonces dijiste que tú aplicaste a los 26. A los 26. Y máximo tienes que enviar todo hasta los 26 años y 4 meses. ¿Lograste enviar todo en 4 meses y hacer todo tu proceso en 4 meses? Bueno, no sé si fue exactamente en 4 meses, porque yo empecé a hacer mis papeles y yo ya tenía familia en noviembre del 2022, yo conseguí mi familia. Entonces sí, creo que fue como que rápido y yo traté de hacer todo lo más rápido posible. Yo tenía la ventaja de que yo tuve muchas horas de práctica con niños porque yo en la universidad hice prácticas con niños porque yo soy fisioterapeuta. Entonces hice prácticas de terapia neurológica. Entonces de eso a mí ya me ahorró bastante tiempo. Claro. Que ya no tuve que hacer prácticas con niños, yo ya tenía mis horas. Entonces sí, pero yo creo que el problema del límite de tiempo es que sí te limita un poco las opciones de las familias. Porque tienes que hacer todo muy rápido y así. Claro. Pero pues no es imposible, se puede. Y yo creo que yo sí encontré en ese tiempo récord una gran familia. Qué bien. ¿En cuánto tiempo crees que te colocaste? Yo terminé creo que el proceso de papeles y todo hasta antes de que escoger mi familia, creo que fue en septiembre. Y yo en noviembre ya tenía en noviembre ya tuve mi familia y yo viajé en noviembre. En 2 meses ya encontraste tu familia. Y yo me entrevisté solo con 2 familias. Ya. Y ellos y yo con la familia con la que me fui hice 4 entrevistas y a la 4ª entrevista ellos me dijeron ya, contigo queremos y firmé el contrato y listo. Entonces sí, en 2 meses yo creo que conseguí familia. ¿Y nos puedes dar recomendaciones de qué les preguntarían a las familias que no pueden olvidarse de preguntar a las hot families? Yo sinceramente creo que ninguna pregunta es tonta. Tú tienes que preguntar todo porque al final es tu experiencia la que está en juego. Entonces tú no puedes aceptar solo por irte. Yo creo que uno tiene que preguntar. A mí me parece muy importante preguntar qué te dan del tema de las cosas del baño como shampoo y eso. El tema de la comida, fue muy importante preguntar cómo funciona. El carro, porque en mi caso mi familia tenía un toque de queda para el carro, pero no para mí. Entonces era como que bueno. Y
preguntar todo, cualquier duda que tengas de cómo son los niños. Me parece muy importante preguntar el tema de la disciplina, de cómo ellos disciplinan a sus niños. Súper importante. Y cómo tú puedes, o sea, cómo ellos quieren que tú actúes en ciertas situaciones, cómo es su estilo de ser padres, porque hay familias que en serio son muy estrictas, otras que son como que muy, así que no les importa mucho. Yo creo que eso importa mucho. ¿Cuántos niños? En mi caso, yo no pregunté si ellos planeaban tener otro niño. Yo acepté porque era solo una niña. Ah, ¿en serio? Y ya cuando llegué, yo me enteré que ella estaba ya por planificar el segundo bebé. Y yo dije, bueno, Tocó. ya tocó. Y yo eso sí les dije, yo no tengo experiencia con niños chiquitos, pero a ellos no les importó. Ellos me dijeron, no importa, tú queremos que te quedes y te quedes. Entonces yo creo que eso también es importante si es que están... Y conocer sus límites, porque yo sé que yo máximo 2 niños avanzo. Yo con un tercero yo no hubiera podido. Entonces, preguntar en serio cuántos niños tienen, si ya tienen 2 y ustedes no pueden con más de 2, en serio preguntar si quieren más niños o si están planeando tener más niños, porque sí es las capacidades de uno mismo, ¿no? De saber hasta dónde puedes llegar. Y sí, yo creo que eso básicamente, cualquier pregunta que les surja, yo creo que es muy importante solventar las dudas, que pregunten todas. Si ustedes crean que es una pregunta así tonta, que no... pregunten, porque esa pregunta que no hicieron, esa es la que les va a afectar. Y luego se van a arrepentir. Entonces hay que preguntar todo. Sí, pregunten absolutamente a sus host families, todo lo que se les venga a la mente. ¿Y qué piensas sobre el idioma? Entonces, ¿sí crees que es importante que ya vayan con un nivel conversacional? ¿Crees que es importante que nosotros les evaluemos para que puedan viajar? Yo creo que sí, es muy, muy importante, porque en realidad no hay que pensar solamente que te vas a comunicar con tu host family. También es cómo te vas a comunicar cuando salgas, porque cuando salgas vas a tener que ver si quieres comprar algo, dónde compras, si quieres comer algo, cómo pides. Entonces son cosas que necesitas que fluya un poquito la conversación y que tú sepas y entiendas y te puedas mover, porque es más, yo creo que es más por uno mismo. Porque como sea en la casa, tú te comunicas de cualquier manera con la familia, pero afuera, entonces yo creo que eso es muy importante. El nivel de inglés es muy, muy importante. Y uno vaya para mejorar el idioma, entonces pues yo creo que lo importante es estar con personas que hablan inglés y que te hablan en inglés y hablar todo y hacer todo en inglés. Sí. Para que ya luego se te haga muy fácil, ya cuando sales ya. Ya, luego solita. Sí, ya te mueves. Sí. Con el tiempo uno mejora su idioma, pero sí es importante ya ir con un nivel que podamos conversar con la gente. Porque desde el aeropuerto, si no hablamos, llegamos a la India. Y en el aeropuerto se hacen los interesantes y no te van a hablar en español. Entonces, si no te entiendes, terminas en quién sabe dónde. Sí, entonces sí, es algo importante. El idioma. Sí. Y ¿tienes algún mensaje que quieras dar a todas las chicas o chicos que quieran animarse a hacer algún intercambio cultural pero aún no se deciden? El consejo que yo les puedo dar es háganlo y no duden, porque uno es más fuerte de lo que cree y uno es más capaz de muchas cosas de lo que uno mismo se cree y del crédito que se da. Pero también siempre, si uno va a hacer un intercambio, así como el de Au Pair o el del Summer Camp, tienes una responsabilidad, entonces siempre hacerlo bien y dejar el nombre de nosotros y pues el de nuestra cultura y nuestro país en alto, para que siempre nos recuerden. Sí, sean buenos embajadores de nuestro país, así como lo dice el diploma de Domi. Sí. Sean buenos embajadores del país. Y terminen con una buena relación, porque yo con mi host family, ellos quieren venir a conocer el Ecuador, quieren que yo regrese, entonces siempre es bueno salir bien y quedar bien, porque te abre muchas puertas también allá. Sí. ¿Tú ya sabes cuándo quieres volver? ¿Ya tienes un plan para volver? Yo ya tengo mi plan para volver. Yo estoy dispuesta a volver el siguiente año. Quiero ir por el cumpleaños de mi host kid. Ella cumple 6 años el otro año. Este año ya no puedo ir, pero pues el siguiente año sí. Para verle y sorprenderle y estar con ella. Porque qué lindo. Sí. ¿Y ya les has invitado? ¿Ya sabes cuándo puede venir tu host family a verte? Ellos quieren venir el otro año y bueno, ahorita el bebé está vetado de viajar porque es un malcriado. Llora mucho en los aviones, pero están esperando a que él crezca un poquito más para poder viajar, y ellos me dijeron que estaban planeando venir para marzo del siguiente año. Ay, qué genial. Sí. No, pero ya mándenme los vuelos. Sin los vuelos quiero que vengan. Sí, yo ya estoy planeando cosas para ayudarles a hacer a los niños y todo, entonces sí. Estoy muy emocionada de que ellos quieran venir y conocer un poquito de dónde. Sí, pero a mí lo más bonito que te llevas es como esos lazos. Sí. Esos lazos con los niños, con la familia, con amigos. Es un súper
recuerdo, algo inolvidable Sí. que te llevas, porque pues, el dinero, trabajando en cualquier lugar puedes ahorrar. También puedes viajar dentro de otros países o viajar a otros países, pero los lazos que generas con gente que jamás creías que ibas a hacer, los puedes hacer en estos intercambios. Sí, es muy bonito. Es un lazo que no se rompe. Y yo digo, con los host kids especialmente es algo que uno no se imagina llegarles a querer como les quieres. Cada uno tendrá su experiencia, pero en mi experiencia para mí es lo mejor que me pasa es verles crecer a esos niños. Sí, qué bonito. Vamos a llorar. Voy a llorar. Vamos a llamar a nuestros hot kids. Me voy a llamar ahorita. Sí, deberíamos. Eso, entonces, muchísimas gracias por haber Con venido gusto. aquí a nuestro café Au Pair, mi querida Domi. Esperamos que hayas tenido igual un súper buen viaje y estamos muy felices de tenerte aquí ya de regreso, verte tan diferente a como te fuiste. Sí. Y sobre todo saber que ahora ya no tenemos esos límites ni esos miedos de crecer, de progresar, de animarnos a hacer las cosas porque ahora sabemos que somos capaces de todo. Así es. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso. Y esperamos, igual, si necesitas algo, siempre vamos a estar aquí. Nosotros estamos ubicados en la Santa María y Reina Victoria, que está diagonal al Banco de Guayaquil de la Colón. Entonces, si es que quieren, pueden venirnos y visitarnos en el edificio Grupo Expansión. Somos APW y les podemos ayudar a cumplir sus sueños de viajar al extranjero. Chao, chao. Chao.